Esta es la ciudad y el puerto de Calcuta, la capital de Bengala, uno de los 29 estados de la India. Bengala ha sido una provincia de mucha fertilidad agrícola por estar bañada por los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna, y por lo mismo también ha estado sujeta a grandes inundaciones. A fines del siglo XV, los primeros comerciantes británicos llegaron aquí. Se fueron apropiando de cada vez más territorios, aunque pagaron impuestos al imperio mongol que dominaba la India. En el siglo XVIII, con el declive de este imperio, la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuya función original era gestionar el comercio con Asia, consiguió dirigir el gobierno de Calcuta, obtener derechos comerciales exclusivos y, finalmente, su control militar. Esta provincia era conocida por la masiva producción de arroz, pero durante esta época los campos se fueron ocupando cada vez más del cultivo del opio y el añil, dejando de lado los cereales básicos para la alimentación. Esto, aunado a las sequías, dio por resultado emigraciones y enormes hambrunas que acabaron con un tercio de la población, alrededor de 10 millones de personas. El opio es una mezcla de sustancias que se obtiene de la planta llamada adormidera o amapola. Su nombre científico es Papaver somniferum. La siembra de esta planta aumentó en Bengala hasta desbancar al resto de los cultivos. ¿Por qué sucedió esto si la amapola no es una planta de consumo primario? ¿Aumentó su consumo de la noche a la mañana? En efecto, el opio, que era empleado originalmente como fármaco, es decir, con usos medicinales en los países asiáticos, fue cada vez menos utilizado con este fin, para convertirse en una droga de usos relajantes y recreativos, que al ser empleada cotidianamente en cantidad elevada, se volvió muy adictiva. Las semillas crecen dentro de una cápsula o capullo. Si se hace un corte en esa cápsula, sale la savia de la planta. Esta savia se acumula y se transforma en la goma de opio crudo, la cual posee un alto contenido de alcaloides, que son sustancias con efectos psicoactivos. El opio crudo no es bien asimilado por el cuerpo. Debe prepararse para poder ser consumido. Esto se efectúa una vez que está en estado sólido y se puede fumar directamente en pipas o mezclado con tabaco. El consumo de opio es muy antiguo. Originalmente se relacionó con prácticas rituales como muchas de las plantas con efectos psicoactivos. Se piensa que tuvo sus orígenes en la península ibérica o al norte de Italia y el sur de Alemania. Se han encontrado restos de amapolas en cuevas y también datos de su existencia en Egipto y Grecia. Del Mediterráneo pasó a Asia y con la expansión del Islam llegaría a otras regiones del continente asiático, desde la India e Indonesia hasta Tailandia y China. Antes de que los europeos descubrieran América, el látex extraído directamente de la amapola ya era una mercancía que formaba parte del intenso comercio que iba y venía desde el Pacífico hasta el Atlántico por las llamadas rutas de la seda terrestre y marítima. Sabemos que el cierre de las rutas comerciales por parte de los turcos, es decir, la caída de Constantinopla en 1453, obligó a los europeos a buscar otras rutas marítimas para adquirir los productos asiáticos, sobre todo las especias, la porcelana, los metales, las piedras preciosas, el algodón y, por supuesto, la seda. En una de esas búsquedas de nuevas rutas fue cuando los europeos descubrieron la existencia de otro continente, el continente americano. Con el afán de unos y otros por intercambiar, la presencia europea en Asia fue cada vez mayor durante los siglos XVI y XVII. Esto quiere decir que si bien los europeos explotaron a los trabajadores asiáticos y africanos en sus colonias, también hubo jefes, funcionarios y comerciantes que lo facilitaron porque ellos mismos también lo hacían. En estas circunstancias, a la opresión de unos se sumó la opresión de los recién llegados. Los portugueses, los holandeses, los británicos y los franceses penetraron progresivamente en Asia y África y lograron imponerse en el siglo XIX, durante la llamada segunda colonización, en pleno desarrollo del capitalismo, en su fase imperialista. En los territorios invadidos organizaron factorías y colonias de asentamiento que les permitiría adquirir numerosas mercancías y conocimientos de otras culturas y establecer relaciones con los representantes de los imperios asiáticos. Cuando los británicos empezaron a cultivar los sembradíos de amapola y envolver el látex del opio en hojas para exportarlo, en las cortes reales de Suecia, Dinamarca, Rusia, Prusia, Austria, Francia e Inglaterra, el opio ya se consumía cotidianamente.
A los comerciantes, militares y diplomáticos europeos consumidores de opio se unieron escritores y artistas como Goethe, Tolstoy y Delacroix, no en reuniones aristocráticas, pero sí en veladas bohemias. Varios de ellos plasmaron en textos y obras de arte las experiencias vividas bajo los efectos del opio. En ese momento aparecieron los estudios químicos del opio y sus funciones depresivas, analgésicas y astringentes. Sus efectos no eran desconocidos entre la población europea. Paracelso, un famoso alquimista suizo de la antigüedad, había dicho: «Tengo un secreto, se llama láudano, y debe estar presente en todas partes, allí donde se desee suavizar la muerte». El láudano es una tintura alcohólica del opio preparada con vino blanco, especias y opio. Se utilizó como medicamento controlado para aliviar cualquier tipo de dolor en Europa durante el siglo XIX. El caso es que desde entonces la adicción al opio se asoció con personas que deseaban o estaban al borde de la muerte. Antes de seguir adelante, recordemos que a finales del siglo XIX, la ocupación de territorios fuera de Europa por parte de las potencias más industrializadas, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia y los Países Bajos, significó una auténtica carrera entre ellos para apoderarse de territorios y convertirlos en colonia bajo su dominio. A veces estos territorios habían sido colonias de imperios anteriores, por ejemplo, el Imperio Árabe, el Imperio Español, Mongol y Otomano. La competencia entre las potencias europeas se desató para conseguir recursos naturales, mano de obra barata y crear nuevos mercados para vender sus productos. Por momentos se repartieron el mundo mediante alianzas y por otros momentos entraron en conflictos mayores. Entre 1837 y 1901, durante el reinado de la reina Victoria, conocido como la Era Victoriana, Gran Bretaña se convirtió en la potencia colonial más importante al explotar territorios en Asia, África, Oceanía y América. El Imperio Británico difundió, al igual que otros países imperialistas, la idea de que su misión era una misión civilizatoria para llevar el progreso a todos los rincones del mundo. Joseph Chamberlain, el presidente de la Junta de Comercio de Gran Bretaña en esa época, llegó a declarar lo siguiente: «La raza británica es la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y no puede cumplir su misión, que es crear el progreso de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la dominación inglesa». Con la excusa de difundir los valores europeos, los británicos incorporaron a su imperio millones de kilómetros cuadrados. La penetración en otros territorios había comenzado desde el siglo XVII, pero en el siglo XIX, la presión para romper las formas de organización de los pueblos invadidos fue mayor. De este modo, casi todo el planeta empezó a quedar sujeto a los valores cristianos y a las reglas del capitalismo. Pero, ¿realmente lograron los británicos que todos los territorios colonizados se civilizaran y progresaran? No, realmente no. En tanto sus intereses fueron principalmente económicos y los valores morales sirvieron solo de pantalla, el auténtico cristianismo brilló por su ausencia. Muchas regiones ocupadas por el Imperio Británico quedaron sumidas en la explotación y su población fue maltratada y marginada sin consideración. Este fue el caso de Bengala. ¿Los británicos fomentaron el consumo del opio? ¿Los chinos no? Desde que Gran Bretaña entró a China, la balanza comercial estuvo siempre a favor del imperio chino, porque los británicos compraban más productos a China que los que Gran Bretaña le podía vender, y no habían encontrado ningún producto que realmente pudiera hacer que los chinos estuvieran interesados en comprar. Pero esto va cambiando desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, porque Gran Bretaña se empieza a dar cuenta de que el consumo del opio en China está aumentando. A raíz de todos los problemas sociales que hay en China, generados precisamente por la intromisión de los extranjeros, por la decadencia del imperio Qing, eso va a hacer que los chinos empiecen a consumir opio fumándolo, cosa que en China no se acostumbraba. Se va incrementando con el tiempo, al grado de que no solamente son las personas que tienen alto nivel económico, como son los funcionarios Qing, por ejemplo, los miembros de la gentry,
sino que también a nivel de la gente común y corriente empieza a fumar opio. China era el centro del poder económico oriental porque, como los europeos, hacía siglos que sus comerciantes también salían de su casa en busca de negocios. Ellos controlaban las redes comerciales del sureste asiático y los mares de China. De hecho, los mercaderes chinos habían llevado de la isla de Java, bajo el control holandés, el opio que se producía y consumía en China, sobre todo por los funcionarios de la corte imperial. La dinastía Qing se había hecho del poder en China desde 1644. Esta sería la última dinastía en gobernar el país. Conocida en Europa como dinastía Manchú, se caracterizaba por su centralización en la figura del emperador y su familia, su corte suntuosa y refinada, un consejo y un amplio cuerpo de funcionarios y militares que controlaban los territorios por los cuales el imperio se había expandido. La vigilancia, la represión y sobre todo la muy extendida corrupción de los allegados del emperador propiciarían malestar entre los chinos, que eran tratados como esclavos, y entre los chinos practicantes de religiones que no veían con buenos ojos los excesos de los gobernantes. El caso de He Shen ilustra bien los excesos y abusos de la dinastía Qing. He Shen era hijo de un oficial militar que pertenecía a la élite manchú. Su habilidad y carisma le permitieron convertirse en el favorito del emperador Qianlong. Abusando de tal preferencia, acomodó a amigos y conocidos suyos en puestos de gobierno y creó algo como una mafia. Estos funcionarios falsificaban informes para convencer al emperador de que la corrupción estaba siendo erradicada en las zonas que gobernaban, cuando la realidad era otra. El principal interés de He Shen era su vida de placeres y lujos. Y cuando el emperador Qianlong envejeció, explotó su posición de poder y fomentó una mayor corrupción y desvío de recursos del gobierno. Esto contribuiría notablemente al deterioro de la economía del país, el desprestigio de la dinastía y a la pérdida de control de la dinastía Qing sobre China. Con ello, las antiguas tradiciones imperiales chinas quedarían heridas de muerte. Los tiempos de los mandarines, los burócratas seleccionados por su sabiduría mediante exámenes rigurosos, había pasado. Estos mandarines constituirían la base de la burguesía china, es decir, se convertirían en ricos comerciantes y propietarios de talleres artesanales y tierras. Dejarían de ser los eruditos obsesionados con las reglas rígidas de comportamiento y, de paso, comenzarían a fumar opio. ¿Fueron los chinos solo víctimas de la codicia británica o también de su propia burguesía incipiente? Bueno, en ese tiempo no podemos hablar de burguesía, porque la burguesía china se va formando muy lentamente y a principios del siglo XX es cuando ya podemos hablar de una incipiente burguesía, cuando esa gentry, esos funcionarios, esos letrados, empiezan a pensar que las actividades comerciales les pueden redituar económicamente. Entonces empiezan a fines del siglo XIX a unirse con comerciantes precisamente para que estos den financiamiento para formar empresas. Finalmente vamos a ver cómo pues no tienen ese impulso que se necesita para que salgan adelante, precisamente porque los funcionarios Qing pues las ven simplemente como una forma de obtener más dinero. ¿Nos puede hablar de eso, de la burguesía china? ¿Cuándo y cómo se formó? Es hasta principios del siglo XX cuando ese grupo de comerciantes va tomando forma y empieza a defender sus derechos, empieza a participar en política también a raíz de todos los cambios que se dan con las reformas Qing que empiezan en 1901 y que hace que se dé una modificación institucional. Políticamente lo que utilizan es el boicot. Cuando no están de acuerdo con las acciones de alguna potencia, ya sea Gran Bretaña, ya sea Japón, entonces ellos empiezan a boicotear sus productos en el mercado chino. Y poco a poco, a lo largo del siglo XX, pues es que se va desarrollando esta burguesía. Anteriormente nos preguntamos si la producción del opio creció porque la demanda había crecido también, y respondimos que sí. En efecto, el uso de esta droga se había convertido en el siglo XIX en un fenómeno mundial, y la corrupción en China había favorecido su expansión y popularidad. En China el opio no solo lo fumaban de forma adictiva los miembros de la corte, los mandarines, funcionarios, burócratas y comerciantes. También los trabajadores que apenas juntaban lo suficiente para vivir lo buscarían en los fumaderos de opio.
Los fumaderos de opio instalados en todas las ciudades chinas, especialmente en los puertos y sobre todo en el puerto de Cantón, eran desde lujosos establecimientos hasta modestas habitaciones para permitir a todos los estratos sociales el consumo del opio. En Europa y en Estados Unidos estarían ubicados en los barrios chinos, administrados principalmente por chinos. En los fumaderos de lujo o en los que eran un cuarto abarrotado, la dinámica era la misma. Los consumidores se reclinaban para sujetar las largas pipas de opio sobre las lámparas de aceite que calentaban la goma de opio hasta evaporarse y permitir que los opiómanos inhalaran su vapor. Los vapores del opio podían producir cambios mentales, pero no tener efectos narcóticos, aunque los consumidores lo usaban de manera que sí los tuvieran. Para entender esto hay que saber que una dosis aproximada de 5 gramos de opio en una persona que pese 70 kilos puede ser mortal, aunque también se pueden registrar coma y muerte con una dosis de solo 3 gramos. ¿Por qué era tan adictivo el opio inhalado? La simple dosis producía efectos anormalmente fuertes en personas susceptibles o alérgicas. Provocaba una especie de hibernación o refrigeración del cuerpo generalizada. Al bajar la temperatura, bajaba el ritmo de funcionamiento corporal, mientras el excedente energético se distribuía con una sensación de calor. Las pupilas se contraían y al ritmo en que el sistema nervioso iba perdiendo tensión, la respiración se volvía más lenta. Por eso los fumaderos contaban con camas, sillones o colchonetas en el piso donde la gente pudiera permanecer acostada. Según los consumidores de opio, los principales efectos al inhalarlo eran relajación, intensa sensación de bienestar y gratificación, ausencia de hambre, ausencia de dolor, sensación de soñar despierto, aumento de la capacidad de imaginar y percibir, mayor distancia crítica con respecto a las cosas internas y externas. De este modo, por algunas horas todo dejaba de importar. Con todos esos efectos era entendible que gente de todas las clases sociales quisiera experimentar el olvido de sus problemas, aunque si se pasaban de la dosis recomendada, llegaba la etapa de intoxicación grave que incluía depresión y coma respiratorio. El opio permitía a sus consumidores de la clase alta llenar su tiempo libre y para los de clase baja era una forma de huir de los problemas que vivían, sobre todo de la miseria, la explotación laboral y la ausencia de sentido de la vida. Hoy en día, cuando vemos fotos de los fumaderos de opio, podemos saber lo que ocurría. Los compuestos más activos del opio pasaban primero por la sangre, después se alojaban en el riñón, pulmones, hígado y vaso. Solo una mínima fracción quedaba en el sistema nervioso, pero la suficiente para eliminar cualquier molestia o dolor. Como sucede con toda sustancia psicoactiva, la satisfacción y la evasión que se buscaba con el tiempo tendían a desaparecer. Si se consumía con frecuencia, entre más se consumía, más se necesitaba. Así se desarrollaba la dependencia psíquica y física. Cuando se interrumpía su consumo o se reducía drásticamente, el síndrome de abstinencia se manifestaba con una ansia de consumir más dosis para sentirse normal, o sea, intoxicarse para no sentirse intoxicado. La adicción era adicción a la adicción misma. El puerto de la ciudad de Cantón, hoy Guangzhou, al sur de China, está ubicado en el río de las Perlas, donde convergen el río He, el río Bei y el río Dong. Desde el siglo XVII, como respuesta a los riesgos políticos y comerciales que los emperadores chinos habían percibido con la llegada de comerciantes europeos, se inició un proceso gradual de restricción del comercio entre China y Europa, el cual se conoció como Sistema Cantón. Hacia fines de ese mismo siglo, una serie de clanes y familias de comerciantes chinos conocidos como Hongs administraban todo el comercio con Occidente. En el siguiente siglo, en 1757, el emperador Qianlong reorganizó las operaciones de los Hongs, convirtiéndolos en un monopolio comercial conocido como Ko-Hong. A partir de este momento, los comerciantes chinos debían tratar con los mercaderes occidentales a través de este monopolio y sus actividades quedarían reguladas por el supervisor de aduanas de Cantón. Durante el imperio de Qianlong, el cual abarcó 60 años de 1731
1785 a 1795, la población china creció notablemente y los puertos Cantón y Fuzhou intercambiaron gran cantidad de productos con los holandeses y los británicos. El opio se convirtió en una de las mercancías más requeridas y rentables, ya que entre el precio de producción y el de venta se podía obtener hasta un 90% de ganancia. En este momento los británicos se habían consolidado como productores de opio en Bengala y lo distribuían con especial intensidad en la China y en la colonia holandesa de Java. Los británicos necesitaban forzar la compra de opio en toda Asia y, dada su alta densidad poblacional, China representaba el mejor negocio. Necesitaban vender opio porque necesitaban plata. Sí, monedas de plata, para adquirir otras mercancías orientales y chinas como el té, la porcelana y la seda. ¿Por qué los chinos tenían plata? Porque las numerosas y delicadas mercancías que producían eran adoradas en todo el mundo. Los chinos las vendían en Filipinas a los españoles que habían colonizado este archipiélago y a los novohispanos. 2 veces al año fletaban el llamado Galeón de Manila, con destino a Acapulco y otros puertos americanos para trasladar sus mercancías por tierra hasta los puertos en el Atlántico, principalmente el puerto de Veracruz, que las llevarían a Europa. Así las mercancías orientales ingresaban a Europa tanto por oriente como por occidente. Desde 1729 existía en China un viejo edicto imperial por el cual la introducción del opio y su venta clandestina se prohibía, aunque sí se permitía que en Cantón y otros puertos los hongs instalaran fumaderos de opio. La existencia de estos puertos libres constituía un problema, porque los contrabandistas sobornaban a funcionarios chinos e introducían el opio al país. La estrategia de Gran Bretaña era no solo participar en el mercado negro del opio, sino impulsarlo para acrecentar el número de consumidores de la droga y, por consiguiente, sus ingresos. De este modo, las toneladas de opio exportadas a China favorecieron el desarrollo del capitalismo británico, pues las ganancias comerciales se invertirían en hacer crecer el comercio y la industria. Las tensiones entre China y la Gran Bretaña crecieron. China buscaba protegerse, aplicar un sistema proteccionista y Gran Bretaña buscaba el mercado libre. En 1829, preocupado porque los efectos del consumo del opio ocasionaban ocio, desorden moral, daños en la salud pública y lo que él veía como descomposición social, Dao Wang, el emperador que regía en este momento, prohibió radicalmente tanto su consumo como su venta, inclusive en los puertos y, por supuesto, en Cantón. Ordenó cerrar los fumaderos cantoneses y aplicó la pena de muerte a quienes incumplieran las órdenes. Las tensiones siguieron aumentando. En 1838, Lin Zexu fue nombrado comisionado imperial por el emperador Dao Wang para resolver el problema del comercio y el consumo del opio. Lin Zexu apoyaba por completo la prohibición del opio en China y una de las acciones para demostrar su posición fue ordenar la destrucción de 20,000 cajas inglesas de opio y enviar una carta a la reina Victoria apelando a su moralidad y sentido de la responsabilidad. La reina, molesta por el mensaje y concentrada en proteger los negocios de sus súbditos en el exterior, ordenó el desembarco de las tropas británicas en los puertos chinos. De esta manera, en 1839, inició la Primera Guerra del Opio, con el bombardeo de la costa sur de China. Ante la superioridad británica, el emperador chino no pudo más que ceder a las negociaciones y los combates concluyeron con el Tratado de Nanjing. De acuerdo con este tratado, los británicos obtuvieron la apertura de 5 puertos de la costa china en los que podían establecerse con sus familias y en los que podían llevar a cabo sus actividades comerciales. Recibieron la isla de Hong Kong con la posibilidad de gobernarla como les pareciera conveniente. Se abolió el sistema de Ko-Hong y el sistema de Cantón. Los chinos se comprometieron a pagar los costos derivados de la guerra, así como el costo del opio destruido por los funcionarios chinos, y se estableció un impuesto chino sobre las importaciones. Además de verse obligada a firmar este tratado, en los años siguientes, el resto de las potencias extranjeras le exigieron a China firmar tratados con disposiciones similares a las conseguidas por los británicos. Como ninguno de los acuerdos del Tratado de Nanjing mencionaba el comercio del opio ni su consumo en China, en los años posteriores el opio siguió entrando en China a través del contrabando, como había sucedido antes, es decir, nuevamente los funcionarios los
transportistas y los barqueros chinos utilizaron los canales y redes de distribución antes existentes para distribuir el opio por todo el país. La Primera Guerra del Opio y las consecuencias de los tratados firmados generaron un malestar cada vez mayor en la población china. Este malestar se mezcló con un sentimiento anti-extranjero hacia los ingleses, a quienes consideraron bárbaros salvajes. ¿Puede decirse que las guerras de opio fueron producto del imperialismo británico del siglo XIX? Vamos a ver cómo los comerciantes, sobre todo los de Manchester, ellos lo que quieren pues es tener mayor acceso al mercado chino. Finalmente, cuando el Parlamento inglés acepta que su gobierno se vaya a la guerra y después el mismo gobernante de Gran Bretaña acepta esto, lo que vamos a ver es cómo se está preparando ya la situación para que se enfrenten los barcos de guerra británicos con los chinos. Y en las guerras que vamos a tener en 1842, vamos a ver cómo la superioridad tecnológica de Gran Bretaña es la que hace que derrote a las fuerzas chinas. En 1856, los británicos y franceses penetraron aún más en China debido a la Guerra de la Lorcha. En octubre de ese año, los británicos enviaron al puerto de Cantón una lorcha, una embarcación china usada para transportar mercancías, tripulada por chinos bajo bandera británica. Las autoridades chinas capturaron la lorcha que llevaba contrabando y detuvieron a sus tripulantes. La autoridad británica, el almirante Seymour, exigió al mando chino la liberación de la tripulación en forma inmediata. Los mandos chinos respondieron que los detenidos eran sus ciudadanos, habían violado las leyes de su país y serían castigados. Sin intentar un acuerdo, Seymour ordenó el bombardeo de Cantón. Sus tropas destruyeron sus murallas, invadieron la ciudad en compañía de fuerzas francesas y mataron a cientos de chinos. Este ataque marcó el comienzo de la Segunda Guerra del Opio. En esta ocasión, Gran Bretaña tuvo a Francia como país aliado en el enfrentamiento que terminó con el Tratado de Tianjin. Esta vez, el tratado sí resolvió el tema de la legalización del opio en China, permitió el ingreso de misioneros cristianos al interior del país, así como su derecho a comprar tierras. El número de los puertos abiertos a lo largo de toda la costa china aumentó. En los años siguientes, China fue objeto de más imposiciones establecidas en el Protocolo de Pekín, firmado en 1860, tras la entrada de tropas extranjeras en esta ciudad y la destrucción del Palacio de Verano. Con este protocolo, China tuvo que aceptar la presencia de extranjeros residentes de forma permanente en Pekín y la creación de una oficina de asuntos externos, cuya función sería ocuparse de los asuntos de los extranjeros. China también tuvo que aceptar la intervención de los europeos en la organización del sistema de aduanas chino, además de la imposición de un impuesto sobre la circulación de todos los bienes, con excepción de los productos extranjeros. El camino para el dominio del vasto mercado chino quedó despejado. Las consecuencias de estas guerras fueron la crisis económica china, la entrega de Hong Kong a la corona británica, por cierto, 50 años, y la pérdida de confianza por parte de la población en la dinastía Qing, la cual desaparecerá en 1911. En cuanto al opio, como se había convertido en un producto legal, su precio caería. India y China recibirían el siglo XX sumidas en la catástrofe, en buena medida como resultado de la voracidad imperialista. A menudo, la historia es reducida a una visión maniquea y a veces demagógica, donde se divide al mundo entre malos y buenos, en listos e ingenuos, en débiles y fuertes. Aquí nos damos cuenta que la historia es bastante más compleja. Los conquistadores, los colonizadores, los imperialistas diseñan sus estrategias para dominar y engañar al otro, pero casi siempre sobornan y encuentran aliados entre esos otros mismos que lo aceptan y lo permiten. La historia no es un cuento en blanco y negro.